Oigan, esto es increíble que los uribistas anden tan alborotados últimamente, que anden haciendo berrinche por todo, que anden amenazando y criticando a la gente, a los periodistas, a las mujeres, tratándolas de locas, de ahorita, vamos a ver más adelante, que trataron a alguien tener beneficios con el narcotráfico sin pruebas y lo peor es que lo aceptan. Y hablamos de este berrinche que se le ocurrió hacer a nada más y nada menos que al más supuestamente que se autonombra como el más puro, el más sano, el que no quiere violencia, el que dice que hay que fomentar violencia, amor y paz en vez de odio, y resulta que lo único que hace es envenenar con esa lengua que tiene. Es impresionante, porque resulta que esa persona es nada más y nada menos que el que no debe ser nombrado, Álvaro Uribe Vélez. Atacó a Daniel Coronel, sí, al periodista Daniel Coronel, se atrevió a decir que no tiene pruebas, pero que está seguro que él es patrocinado por el narcotráfico. Fue la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la que rechazó estas acusaciones del mal llamado expresidente o de este mal llamado hombre. ¿Ustedes cómo lo llamarían? Dejémoslo ahí, que no debe ser nombrado. Miremos el artículo original con el que salió la FLIP. Rechazamos las acusaciones de Álvaro Uribe contra el periodista Daniel Coronel. Ayer, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó al periodista Daniel Coronel de ser financiado por el narcotráfico, de cometer delitos y de hacer periodismo sesgado. Estos señalamientos son irresponsables y peligrosos, pues incrementan su riesgo. Como figura pública, Uribe debe abstenerse de emitir mensajes estigmatizantes y acusaciones de este tipo. En 3 trinos, el expresidente volvió a publicar cuestionamientos que ha hecho sobre el periodista de manera reiterativa, a pesar de que ya en otras ocasiones la justicia le había dicho a Uribe que sus señalamientos contra Coronel son injuriosos. En 2018, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Uribe rectificar un trino en el que hacía señalamientos similares relacionando a Coronel con el narcotráfico. En ese momento, el tribunal consideró que las manifestaciones de un senador que cuentan con millones de seguidores en la red no se quedan en un ámbito privado, trascienden, se propagan rápidamente y repercuten en el ánimo y memoria de la colectividad. Las acusaciones del expresidente contra los medios de comunicación y periodistas han sido reiterativas y constantes. De acuerdo con la documentación de todos estos casos, es evidente que sus señalamientos son retaliaciones a las investigaciones periodísticas en las que lo cuestionan o denuncian sus acciones. Para la FLIP, las afirmaciones del expresidente no solo pretenden afectar la credibilidad de la ciudadanía en el periodista, sino que buscan generar una sanción social y un aleccionamiento sobre el ejercicio del periodismo de investigación. En otras ocasiones, los comentarios de represalia de Uribe a Coronel han generado amenazas posteriores que generan un riesgo para la integridad del periodista, quien por más de 20 años ha sido víctima de acosos, hostigamientos y amenazas de muerte. Cabe recordar que ha habido investigaciones periodísticas de Coronel que han sido utilizadas en investigaciones judiciales en contra de Uribe. Daniel Coronel ya se pronunció también y le respondió a Álvaro Uribe Vélez. En su columna de opinión, en su más reciente columna de opinión en Los Danieles, vamos a mirar qué dijo y de qué trató el tema. Lo que Uribe teme. Muchas personas me han preguntado la razón por la cual el expresidente Álvaro Uribe, de pronto como de la nada, empezó hace 2 días a trinar nuevamente las mismas infamias que durante 22 años ha esparcido contra mí. Así sucede, de tiempo en tiempo, sin importar que jamás haya podido sustanciarlas, pero creo que esta vez tiene una razón fuerte. Durante más de 2 décadas ha tratado, sin éxito, de criminalizarme. Él sabe perfectamente que está mintiendo. Por 8 años usó la inteligencia del Estado para seguirme ilegalmente, tratando de identificar mis fuentes de información o de encontrar algo que yo hubiera hecho mal en la vida para judicializarme.
Mi familia y yo fuimos implacablemente seguidos, coincidiendo con intensos periodos de amenazas. Agentes del DAS usando fondos reservados se disfrazaron de vendedores de flores para vigilar la entrada del barrio donde vivíamos. La camioneta de una aparente lavandería estuvo durante semanas estacionada frente al edificio en el que estaba nuestro apartamento. Un grupo de detectives rondaba la sede de Noticias 1, el noticiero que dirigía, para tratar de establecer con quién hablaba o si hacía algo indebido. Dos altos directivos del DAS confesaron los seguimientos ilegales. Marta Leal, la directora de operaciones de inteligencia, declaró: en relación con Daniel Coronel, Andrés Peñate manifestó que el presidente Uribe se encontraba muy molesto por los artículos que permanentemente sacaba cuestionando su gestión o a él mismo. Quería saber el presidente de la República si el periodista se encontraba en el país y, en lo posible, tratar de ubicar quiénes eran sus fuentes de información. El capitán Fernando Tavares, director de la inteligencia, reveló una reunión en la que el secretario general de la presidencia instruyó sobre cuáles eran los principales blancos del DAS durante el gobierno Uribe. El doctor Bernardo Moreno le manifiesta a la doctora María del Pilar Hurtado que el interés del presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre 4 temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. También metieron el número de mi celular en la lista de teléfonos de un procurador investigado para chuzarme amparados en una orden judicial que nada tenía que ver conmigo. Por estos delitos fueron condenados los altos directivos del DAS. Incluyendo a su directora María del Pilar Hurtado. También recibió sentencia condenatoria a Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia. A Álvaro Uribe nada le pasó. La impunidad de la que ha gozado el expresidente lo ha llevado a seguir repitiendo sus infamias. Sin importar que un juez de tutela le haya ordenado rectificar, lo hace de mala fe, fingiendo que cumple la orden judicial, haciéndolo a medias para volver al ataque. Todo en retaliación por las investigaciones periodísticas que he hecho. Algunas de ellas son la yidis política, que llevó a la cárcel a 2 de sus ministros y a 3 congresistas, el enriquecimiento de sus hijos con decisiones tomadas por subalternos de su gobierno, buena parte de Agroingreso Seguro, que produjo la condena de Andrés Felipe Arias, y los testimonios sobre el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que tienen a su hermano Santiago al borde de una condena, que duerme en un juzgado de Medellín hace más de 2 años. También quizás ustedes lo recuerden, he publicado las pruebas que hoy tienen imputado al expresidente sobre soborno de testigos y fraude procesal. Un buen día, furioso por una columna en la que hablé de las persistentes dudas sobre las circunstancias en las que murió Pedro Juan Moreno, decidió sindicarme por Twitter de ser narcotraficante. Como para esa época Uribe era senador, presenté una querella contra él en la Corte Suprema de Justicia. Pasaron 4 años antes de que me llamaran a una diligencia de conciliación. El magistrado Eider Patiño decidió ese día dejarnos solos con nuestros abogados para que buscáramos una fórmula de entendimiento. Recuerdo a un Uribe disminuido, diciendo que lo único que tenía de mafioso es que le gustaban los caballos y reconociendo que lo que había dicho sobre mí era mentira, pero que estaba muy herido por mis publicaciones. La reunión terminó con su sugerencia de que su abogado y mi abogada se reunieran para acordar los términos de su retractación. La audiencia ocurrió justo cuando ya empezaba a publicar las pruebas de las presiones al testigo Juan Guillermo Monsalve. 3 semanas después de la diligencia, el apoderado de Uribe mandó una carta a la Corte Suprema diciendo que desistían de conciliar, es decir, de retractarse, porque no habían transcurrido 24 horas y mi apoderante ya había sido objeto de una nueva afrenta calumniosa e injuriosa por parte del periodista, acusando a mi representado en hechos no ciertos sobre una existente manipulación de un testigo llamado Monsalve. Es decir, Uribe pretendía que para él no siguiera diciendo mentiras contra mí. Yo tenía que dejar de decir verdades sobre él. Como sea, la llamada inexistente manipulación llevó a que Uribe fuera imputado por ese delito y a que renunciara al Senado para huir de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia y ponerse en las cómodas manos de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Su renuncia causó también que mi querella en su contra pasara a la
la Corte a la Fiscalía. Allí han hecho todo lo posible por demorar el trámite. Por ejemplo, el expresidente nunca ha negado ser el autor del trino. Sin embargo, la acuciosa fiscalía decidió preguntarle oficialmente a Twitter, escribiéndole a su sede mundial en California, si realmente ese mensaje había salido de la cuenta de Uribe. El año pasado me llamaron a una audiencia para ver si quería ratificarme en la denuncia. Me ratifiqué con todas las letras frente al fiscal delegado ante la Corte, Leonardo Cabana, y su fiscal de apoyo, Jaime Setién. Respetuosamente les dije que ellos tenían dos opciones: o demostrar que yo soy un narcotraficante o imputar al poderoso expresidente Uribe por los delitos de injuria y calumnia. Un mes después supe que el fiscal Setién tenía lista la imputación. El documento jamás fue presentado. En cambio, el fiscal fue trasladado a Catatumbo. En enero, en los primeros días del año después de la vacancia judicial, recibí una citación del fiscal Javier Cárdenas, el mismo que aboga con pies y manos por el archivo del caso contra Uribe por soborno de testigos y fraude. El risible fiscal citaba a una nueva audiencia de conciliación, pasando por alto que esa sesión ya había sucedido y que el apoderado del expresidente renunció por escrito a la posibilidad de conciliar. En mi opinión, con esa diligencia añadida, buscan dilatar el proceso para que prescriba la acción penal y el caso muera por vencimiento de términos. En eso había quedado hasta el jueves de esta semana, cuando supe que es Vox Populi en la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema que no tienen remedio ni camino distinto al de imputar a Uribe por mi denuncia. Me enteré de eso pasada las 4 de la tarde, hora de Colombia. A las 5:12 empezaron los trinos de Álvaro Uribe. Definitivamente yo no entendemos qué es lo que los uribistas tienen en su cabeza. Recuerden aquí dejarnos todas las opiniones en la cajita de comentarios. Todas las opiniones son totalmente válidas y los estaremos leyendo. Recuerden darle me gusta al video, compartir y, muy importante, suscribirse para que estén muy enterados de los últimos acontecimientos de la política colombiana. Hasta la próxima.